Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Yo estoy hablando porque anoche me dije ese cloro. Mientras termino de admitir a los compañeros, no sé si ya por ahí está Jorge Luis. Sí, ahí está. Ah, sí. Aquí está. Evidencias que ustedes están recabando para las autoridades del ICSA. Pues tomo una captura ya cuando esté casi todo el grupo conectado y después se suben. Por lo regular la subo hoy porque, pues apenas va dos veces, porque dijeron que eran semanales, no que eran diarias. Y pues ya nada más edito el formato y lo subo al Drive. Y tú, ándale, entonces esa carpeta de Drive es compartida o les diste la URL o cómo funciona. No, nos dieron, o sea, se refieren las evidencias de cuáles, disculpe. Sí, grupo, de las, o digamos que estas videoconferencias son como especie de actividad presencial, digamos, o sustitución de, y sí efectivamente dicen que por lo menos una vez a la semana todos los maestros deben de tener una captura de pantalla de su reunión con sus... No, aquí mis compañeros no tienen mucho que hacer. Ellos, la misma, ¿quién fue? Cristi, creo, creó la carpeta y ya nos la compartió y ya cada quien creó su propia carpeta y ahí vamos agregando todo. Todos los jefes de segundo, creo, hasta noveno. Ah, ok. Bueno, muy bien. Sí, así la clase hace, con nuestra clase has hecho lo mismo. Sí, ¿por qué le han dicho algo? No, lo que pasa es que ayer nos pidieron que el maestro tutor o el secretario de la academia hiciera algo similar, pero digamos que fuera una información ya no del jefe de grupo, sino del maestro como tal. Bueno, creo que todos excepto Damián. Miren, aquí el tema, buenos días a todos, es en el sentido de que ya se empiecen a conectar a la plataforma Garza y vayamos trabajando en paralelo con la plataforma ustedes. Bueno, yo ya le estuve alimentando varias cosas y con él, con el Zoom para ir avanzando, digamos, a un buen ritmo y que no pierdan el contacto, ni la asesoría, ni el apoyo de los maestros, en este caso, mi apoyo. Entonces voy a ver si se puede compartir la pantalla. A ver, denme un minutito. Ahí ustedes ven el buscador de Google. No, doctor, No, doctor, todavía no. ¿No lo ven? No. A ver.
Bueno, mientras lo logro, ustedes pueden, digamos, como que trabajar en paralelo, o sea, minimizar su pantalla y ir abriendo el Google. Sí, doctor. A ver, doctor. Sí. entonces, abran el Google. Abran el Google. A ver, ahí está. Ahí están viendo el Google, ¿verdad? Y ahora sí ya. Sí, doctor. Sale. Sí, Entonces doctor. le teclean UAEH. Ah, otro favor. ¿Alguien sabe grabar estas videoconferencias? ¿O la puede guardar o algo así? Sí, yo la grabo. Por lo menos estos 10 minutos. Gracias, Daniel. Bueno, entonces teclean UAEH, seleccionan UAEH.